Sean bienvenidos a la clase y hoy, en la clase de hoy, estaremos continuando con lo que habíamos estado viendo en la clase anterior. Entonces vamos a ver los puntos que hoy vamos a tratar en la clase. Aquí comenzaremos con una breve introducción y luego estaremos viendo ya los conceptos de límite de una variable ordenada, límite de una función y terminaremos con las funciones elementales fundamentales. Entonces, en la clase anterior habíamos visto ¿qué cosa? Habíamos visto qué cosa era una variable ordenada, qué cosa era una variable ordenada creciente, que era una variable ordenada decreciente. Habíamos visto que tanto en un caso como en el otro, o sea, que era creciente o decreciente, a la variable se le llamaba monótona. Y también habíamos visto qué cosa era una variable ordenada acotada. Y vimos también la definición de lo que era una función. Entonces, hoy, ¿qué vamos a estar viendo? Hoy vamos a estar viendo la definición de límite de una variable ordenada y límite de la función. Estos conceptos de límite son sumamente importantes. ¿Por qué? Pues bien, resulta que el concepto de límite es la base que soporta a todo el cálculo diferencial e integral. De ahí su gran importancia para entender de manera adecuada el cálculo diferencial e integral. Entonces, empecemos por el primer punto. Límite de la variable ordenada. Entonces, aquí tenemos frente a nosotros la definición de límite de una variable ordenada. Y dice, el número a, que es un número cualquiera, es el límite de la variable ordenada x si para todo épsilon mayor que 0, épsilon es un número cualquiera que tiene que tener la condición de ser mayor que 0. Tan pequeño como sea posible imaginar, o sea, no los podemos imaginar ese número, lo podemos imaginar tan pequeñito como a nosotros se nos ocurra. Entonces, el número a es el límite de la variable ordenada x si para todo épsilon mayor que 0, tan pequeño como sea posible, existe. En caso de no existir, entonces, obviamente, a no es el límite de x. Entonces, existe un número n, o sea, si para todo épsilon mayor que 0, tan pequeño como sea posible imaginar, existe un número n, tal que para todos los valores de x posteriores a aquel valor de x que ocupa en el orden, el orden n mayúscula, se cumple la desigualdad que el módulo de x menos a sea menor que épsilon. Esa es la definición. Y su notación simbólica es la x, una flechita, y una a, tal como ven en pantalla. O sea, x tiende al límite a. Ese es el símbolo que se utiliza. Vamos a tratar de explicar gráficamente mejor esa definición. Aquí les voy a mostrar un gráfico donde se va a ilustrar de una mejor manera lo que estamos diciendo. Entonces, aquí tenemos. Vamos a tener en cuenta que esta expresión, o sea, módulo de x menos a menor que épsilon, es equivalente a estas dos desigualdades. Eso quiere decir que x, la variable x, va a estar comprendida dentro de los valores a más épsilon y a menos épsilon. Gráficamente eso se ve de esta manera. O sea, este es el eje numérico y observen este segmento que va desde este punto
hasta este otro punto. Y tiene un ancho ese segmento 2 épsilon, donde épsilon es un número mayor que 0, tan pequeño como nos podemos imaginar. O sea que el ancho de este segmento puede ser tan estrecho como nosotros nos imaginemos. Y siempre el punto A va a estar en el centro de ese segmento. Entonces, ¿qué dice la definición? Dice así, dice que A, que está representado con este punto rojo, es el límite al que tiende la variable x si para todo épsilon, tan pequeño como nos lo podamos imaginar, va a existir un número n tal que a partir de el valor x sub n, o sea, x sub n es el valor que ocupa, ¿verdad?, el valor de la variable que ocupa en la ordenación el lugar enésimo. Entonces, si existe un n, o sea, tal que para todos los valores posteriores de x, todos van a estar aquí adentro, todos van a caer aquí adentro. Entonces, esa es la forma de representarlo gráficamente. Vamos a poner ya un ejemplo concreto para que esto se pueda entender de mejor manera. Veamos aquí. En este ejemplo tenemos una sucesión numérica. Las sucesiones numéricas son casos particulares de variables ordenadas. En este caso, esa variable toma sucesivamente los valores 1 más 1, 1 más 1 medio, 1 más 1 tercio, y así sucesivamente, hasta que x sub n toma el valor 1 más 1 sobre n. Entonces vamos a comprobar que el límite al que tiende esa sucesión es 1. Vamos a comprobar eso ahora. Para ello, tomamos que x sub n menos 1, el módulo de eso es igual a esto que tenemos acá. Vean que x sub n tiene este valor, o sea, 1 más 1 sobre n, y ese valor de x sub n lo hemos sustituido aquí y obtenemos esto que ven acá. 1 menos 1 es igual a 0, por lo tanto nos queda módulo de 1 sobre n, y el módulo de 1 sobre n es 1 sobre n. Entonces, nosotros podemos elegir un épsilon que sea mayor que ese número. Por supuesto, ese número lo desconocemos. Nosotros somos quienes elegimos el épsilon. Bien, entonces, luego de elegido el épsilon, tan pequeño como se nos ocurra a nosotros, fíjense que en esta expresión vemos que, por muy pequeño que sea épsilon, siempre va a haber un n, siempre va a existir ese n, a partir del cual ya se va a cumplir esta expresión. ¿Por qué? Nos podemos imaginar el n más pequeño que ustedes quieran, pero los números son infinitos, por lo tanto, a medida que crece ese número, va a llegar un momento en que esta fracción de aquí necesariamente va a ser menor que el épsilon que hayamos imaginado cuán pequeño uno quiera. De ahí, si despejamos el valor de n, obtenemos ya qué valor de n es el que nos va a decir a partir de cuál los valores posteriores de la variable x van a estar cumpliendo con esta desigualdad de acá. Entonces, vamos a ver eso un poco mejor en el siguiente ejemplo. Vean, aquí se dibujó varios círculos, a cada uno de los círculos se le asignó un número, que son los mismos que vimos en la sucesión anterior, que lo hice para que se ilustrara esto mejor. Entonces, vamos a elegir un épsilon, el que nosotros querramos. A mí se me ocurrió elegir un séptimo, o sea, un épsilon, un séptimo es mayor que 0, y además de eso es pequeño porque de hecho es menor que 1. Entonces estoy
suponiendo que este es el épsilon que elegí. Podíamos haber elegido uno más pequeño, pero elegí este para ilustrar lo que queremos ver. Entonces, noten que esto quiere decir que a partir de este valor, o sea, a partir de el valor de la variable que está asignado al orden 7, o sea, que ocupa el séptimo lugar, vean, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este es el valor de la variable que ocupa el lugar 7. Resulta que a partir de aquí, todos los valores posteriores de esa variable, hasta llegar al n, van a caer dentro del intervalo 1 menos un séptimo, recuerden que epsilon aquí es un séptimo, y x menos 1 más un séptimo. ¿De acuerdo? Entonces, todos ellos van a caer dentro de ese intervalo. Vamos a ver aquí, a ilustrarlo gráficamente para que se vea mejor. O sea, tenemos que el épsilon lo habíamos elegido un séptimo. Un séptimo, 1 menos un séptimo da 6 séptimos. Y 1 más un séptimo da 8 séptimos. Y el ancho del intervalo es 2 séptimos y el 1 está en el medio. Entonces, 1 es el límite al que tiende la sucesión que teníamos, porque a partir de épsilon, o sea, a partir del valor n igual a 7, todos los valores posteriores de esa sucesión van a caer dentro de este intervalo de aquí. Eso lo pueden comprobar fácilmente, pues ustedes mismos haciendo los cálculos. O sea, calculan aquí, 1 más 1 es 2, 1 más 1 medio es 1 y medio, y así sucesivamente. Hacen los cálculos y comprueben que a partir de este valor, o sea, a partir del valor que ocupa el lugar 7 en el orden, todos los demás van a cumplir con esta desigualdad que tienen aquí en pantalla. Entonces, vamos a poner otro ejemplo. Tenemos acá, por ejemplo, esta otra sucesión numérica que en este caso sus valores sucesivos son los siguientes, o sea, x1 igual a 1 menos 1 medio, x2 igual a 1 más 1 medio al cuadrado, y así sucesivamente hasta el x sub n, que es 1 menos 1 a la n por 1 sobre 2 elevado a la n. Noten que aquí el signo se va alternando. Los números impares tienen signo menos, o sea, los subíndices impares, ¿verdad? Aquí van a tener un signo menos, los pares van a tener un signo más. De aquí que nos quede que el valor enésimo viene dado por esa ecuación que tienen ahí, por esa igualdad. Entonces vamos a comprobar aquí que 1 también es el límite de esta otra sucesión. Ponemos n como en el caso anterior, x sub n menos 1, módulo de eso, nos queda, sustituimos aquí el valor que tiene x sub n, que es todo esto, lo vamos a sustituir acá, o sea, lo sustituimos aquí y nos queda esto menos 1. Nuevamente 1 menos 1 es 0, nos queda módulo de menos 1 a la n, 1 sobre 2 a la n, el módulo siempre es positivo, por lo tanto nos queda que es igual a 1 sobre 2 elevado a la n. Y igual vamos a elegir un épsilon, cualquiera que sea el épsilon que nosotros hayamos elegido, por muy pequeño que sea, va a llegar un momento que 1 sobre 2 a la n va a ser menor que ese épsilon. Si despejamos, podemos hallar el valor de n, vemos que aquí n es mayor que el logaritmo de 1 sobre épsilon sobre logaritmo de 2. Entonces, ¿qué tenemos? Sabemos ya que a partir de este número, en el orden de la variable, pues ya, a partir de ahí,
todos los valores de x, o sea, de la variable, van a cumplir con esta condición. Entonces, vamos a continuar. Aquí vamos a ver otra definición, que es la definición de variable infinitamente grande. Se dice que la variable x, la variable ordenada x, tiende a infinito, o sea, tiene al infinito como su límite, si para todo número m, un número m cualquiera mayor que 0, tan grande como sea posible imaginar, si bien habíamos visto que el epsilon era tan pequeño como podíamos imaginar, aquí estamos hablando de un número mayor que 0, pero tan grande como sea posible imaginar, existe un número n tal que para todos los valores de x posteriores al que ocupa el orden n en la sucesión, se va a cumplir la desigualdad que el módulo de x sea mayor que m. Entonces, de esa variable que se cumpla con eso, se va a decir que es infinitamente grande. O sea, toda variable ordenada que tienda al infinito, de ella se dice que es infinitamente grande. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner ahora un ejemplo para que esto se vea más claro. La variable x, que toma sucesivamente los valores x sub 1 menos 1, x sub 2 igual a 2, x sub 3 igual a menos 3, y así sucesivamente, alternándose el signo, pues x sub n va a ser igual a menos 1 a la n multiplicado por n. O sea, esa es la sucesión que tenemos. Ahora, esa en particular es infinitamente grande, ya que cualquier m que nosotros nos imaginemos, no importa cuán grande sea, todos, o sea, siempre voy a encontrar un n, o sea, un valor n en el orden de la sucesión, tal que a partir de ahí todos los valores posteriores de la variable van a ser mayores que el valor absoluto de m. O sea, el valor absoluto de esa variable, porque fíjense que aquí hay signos menos, signos más, el valor absoluto de la variable siempre va a ser mayor que ese valor m que nosotros nos imaginamos tan grande como se nos ocurrió. ¿De acuerdo? Entonces, continuemos ahora con el siguiente punto, que es el del límite, la definición del límite de una función. Entonces, veamos la definición. Supongamos que la función, vamos a hacer esa suposición, está definida en determinada vecindad de un punto A. Punto A es un número cualquiera. Bien, y vamos a suponer que la función está definida en todos los puntos que son vecinos, todos los puntos que son vecinos de ese punto A. O al menos en algunos puntos vecinos de ese punto A. La función está definida. Quiere decir que puede tomar valores determinados que están en esa vecindad de A. O lo que es lo mismo, la función no se indefine para esos valores. Entonces, se dice que L, que es un número también cualquiera, es el límite de la función f de x cuando x tiende al valor A, si para todo epsilon mayor que 0, tan pequeño como sea posible imaginar, existe un número delta mayor que 0 también, y que a su vez depende de epsilon, tal que para todos los valores de x diferente de A, o sea, quiere decir que el x no va a ser nunca el valor A, van a ser valores diferentes de A, que satisfagan la desigualdad x menos A módulo menor que delta, se cumple la desigualdad que f de x menos L es menor que epsilon. Sí, esa es la definición del límite de una función. Y simbólicamente se escribe que L es el límite de la función f de x cuando x tiende a. Entonces vamos a ilustrar eso de mejor manera en un gráfico. O sea, lo vamos a ilustrar gráficamente para que podamos interpretarlo, esa definición,
y podamos entenderlo. Aquí les muestro la curva de una función cualquiera. Esa curva es una línea de color naranja, y entonces la definición nos dice que L, que lo tenemos, L, que lo tenemos aquí, es este punto, ¿verdad? Es el límite de la función f de x si para todo epsilon mayor que 0, tan pequeño como podamos imaginarlo, va a existir un delta también mayor que 0 y que a su vez depende de epsilon, tal que si se cumple, o sea, tal que para todos los valores de x que estén comprendidos en el segmento a menos delta y a más delta, o sea, para todos los valores de x que estén comprendidos desde este puntito en este extremo a este otro puntito en el otro extremo de esa franja que ustedes ven ahí de color rosado. O sea, para todos esos x, cuando yo evalúe la función en esos puntos que están alrededor de A, los valores de la función van a estar alrededor de L. O sea, L es el límite de f de x, de la función f de x, cuando x tiende a A, si para todo epsilon mayor que 0, tan pequeño como me puedo imaginar, existe un delta mayor que 0 y dependiente de epsilon, tal que para todos los x que están aquí adentro de esta franja, para todos los x que están aquí, los puntos de la función, o sea, los puntos que están sobre la línea, el gráfico de la función, van a estar dentro de este rectángulo que está aquí en verde. O sea, todos esos puntos van a caer dentro de este rectángulo que está en color verde. Entonces, esa es la interpretación gráfica, geométrica que tiene el límite de la función. Espero, pues, que la explicación les haya ilustrado de mejor manera a qué nos referimos cuando hablamos de que una cantidad determinada, o sea, un número determinado es el límite de una función cuando la variable independiente de esa función tiende a un valor dado. Entonces, ahora vamos a estar viendo qué cosas son las funciones, o cuáles son, mejor dicho, cuáles son las funciones elementales fundamentales. Entonces, aquí tenemos que esas funciones elementales son la función potencial y igual a x a la alfa. X es la variable independiente y alfa es un número real cualquiera. Tenemos la función exponencial, que es igual a la x. X es la variable independiente. X es la variable independiente. Vean acá. Y a es un número positivo diferente de 1. Porque, bueno, 1 elevado a lo que sea va a dar 1. Entonces, esto sería constante. Entonces, esta función a es un número mayor a 1. Bien, positivo y mayor a 1. Ahora, tenemos también la función logarítmica, donde y es igual a el logaritmo de x y la base del logaritmo en este caso es a. Fíjense que aquí x es el argumento del logaritmo y es la variable independiente. La base a, lógicamente, tiene que ser un número positivo diferente de la unidad. ¿Okay? Ahora, tenemos las funciones trigonométricas también. Las funciones trigonométricas. Que estas funciones trigonométricas pues son ya las muy conocidas funciones seno de x, coseno de x, tangente de x, cotangente de x, cosecante de x y secante de x. Y también tenemos, por último, las funciones trigonométricas inversas,
que aunque aquí le puse 0 a la menos 1, así se pone en la calculadora, por ejemplo, estaríamos hablando de el arcoseno de x, arco coseno, arco tangente, arco cotangente, arco secante y arco cosecante y arco secante. Bien, esas serían las funciones elementales fundamentales. Entonces, nosotros recomendamos, o sea, les recomiendo estudiarse, ¿bien? Estudiarse en más detalles estas funciones elementales. ¿Por qué? Porque ya en la próxima clase vamos a estar poniendo ejemplos de cómo hallar el límite de una función. Entonces, aquí tenemos que para más detalles sobre las funciones elementales se recomienda estudiar el contenido de las páginas que van de la número 17 a la número 24 de El Piskunov. El libro se llama Cálculo Diferencial e Integral, es el tomo 1, quinta edición de la editorial Mir, y lo pueden descargar en formato electrónico, lo buscan en internet y lo descargan. Entonces, con ello vamos a dar fin a la clase de hoy. Los espero en un próximo video en el que le vamos a dar continuidad a lo que hemos visto hasta ahora. Y sin más, les agradezco mucho por la atención que me han prestado y los espero en el próximo video. Chao. Hasta luego.